Cuando el hombre salió de su casa para dar un paseo por el parque esta tarde, nunca imaginó que se encontraría con un monstruo. Pero ahora aquí está, cara a cara con lo más aterrador que jamás ha visto. Lo escuchó antes de verlo, el sonido de docenas de patas correteando por el suelo, acercándose cada vez más, hasta que la cosa se arrastró a la vista. Al principio, no cree lo que ve. Parece un ciempiés, pero es mucho más grande. Como algo salido de una película de monstruos de los años 50, el ataque del ciempiés de 5 pies. Pero no se quedará para dejar que esta cosa lo ataque. Se da la vuelta y huye corriendo tan rápido como puede, hasta que su pecho comienza a arder por el esfuerzo. Se detiene jadeando y se maldice a sí mismo por no salir a correr más a menudo, pero con suerte ha logrado eludir a la criatura. Se da la vuelta y todo el color se drena de su rostro. Ahí está, justo detrás de él. Grita, agitando sus brazos, tratando de asustarlo, pero simplemente sigue viniendo. Está bien, no quería intentar esto, pero solo hay una cosa que hacer con un insecto que no te deja en paz, incluso uno gigante. Levanta su pie, y a medida que se acerca el enorme ciempiés, lo pisa. Se escucha un sonido crujiente cuando su pie rompe el caparazón, luego un repugnante chasquido. Siente un breve impulso de culpa por pisotear la cosa. Después de todo, él suele ser el tipo de persona que lleva las arañas afuera en lugar de aplastarlas. Pero los tiempos desesperados exigen medidas extremas. Se limpia el pie en el césped y continúa hacia casa. De vez en cuando, en su camino de regreso, cree escuchar ese sonido enfermizo y chirriante. Pero cada vez que se gira para mirar, no hay nada. Cualquier bicho mutante espeluznante que encontró en el parque está muerto. O al menos está muy herido para seguirlo a su hogar. Los insectos no pueden atraer a las personas ni guardar rencor, incluso si no están heridos. ¿En qué está pensando? Al menos, él espera que no lo hagan, mientras traga el nudo ansioso en su garganta. Una vez en casa, puede olvidar todos los pensamientos de la pesadilla en el parque. Pide una pizza para cenar como un pequeño capricho, ve un poco de televisión y se va a la cama. Hace calor en la habitación esta noche, y el aire acondicionado no funciona, por lo que deja la ventana abierta para enfriar el ambiente. Es un barrio seguro, ya lo ha hecho antes. Se acomoda para acostarse y no le da una segunda pensada a la ventana abierta. Nunca considera lo que podría entrar arrastrándose. Al despertar a la mañana siguiente, la cama se siente diferente. Le toma un momento registrar la sensación, pero a medida que sus ojos se abren lentamente, se da cuenta de lo que ha cambiado. Hay alguien en la cama con él. No alguien. Algo. Él arranca las cobijas para revelar el gigantesco ciempiés enrollado en la cama a su lado. Siente el estómago revuelto y el sabor ácido en la garganta. ¿Cómo lo hizo? La ventana. Entró por la ventana. ¿Pero cómo lo encontró? Y más crucial, ¿por qué parece ileso? La criatura se agita, la antena girando, y se vuelve para mirarlo. Toma un momento para estirarse como si también estuviera despertando, y comienza a arrastrarse hacia él. El pensamiento racional abandona al hombre, dejándolo solo con la opción de luchar o huir. Elige lo último, pero no antes de agarrar la lámpara de su mesita de noche y lanzarla a la cosa. Esperemos que eso sea suficiente para ralentizarlo. Agarra su teléfono y sale corriendo por la puerta principal, sin siquiera detenerse a ponerse zapatos o cerrar la puerta principal con llave. Afortunadamente, el ciempiés no lo persigue, hasta donde él puede notar. Se desploma de rodillas en su jardín, con el corazón aún agitado por la conmoción. Con manos temblorosas, busca información sobre un exterminador cercano y hace la llamada. Pagará lo que el exterminador pida, incluso el doble si es necesario. Lo que sea que lo traiga aquí lo más pronto humanamente posible. 15 minutos después, el camión de control de plagas se estaciona en su entrada y un exterminador sale. El hombre, inseguro de cómo explicar su problema, opta por infestación de ciempiés. Este experto probablemente ha tratado casos similares. Si alguien ha visto algo así antes. El hombre observa desde la acera, mientras el exterminador abre la puerta principal, entrando. Al hacerlo, suelta un grito agudo. De repente, se cae hacia atrás, impactando fuertemente contra el suelo. Encima de él está el ciempiés. Se arremolina sobre él, manteniéndolo inmovilizado. El hombre observa impotente por un momento antes de entrar en acción. Corre al garaje y agarra una pala antes de acudir en ayuda del exterminador.
Con todas sus fuerzas, golpea al ciempiés con la pala, mandándolo a volar lejos de su víctima. No se detiene ahí. Golpea al ciempiés con la pala una y otra vez, hasta que deja de moverse. Luego extiende una mano al exterminador, ayudándolo a levantarse. Ahora, explica. El exterminador ve el tipo de problema con el que ha estado lidiando. Le pregunta al exterminador si puede ayudar, pero él no responde nada. En cambio, el exterminador simplemente se gira, con el rostro pálido, y vuelve a su camión. Entra al auto, enciende el motor, y se aleja velozmente del vecindario, manejando a toda velocidad. El hombre está solo de nuevo, con este insecto que no parece poder aplastar. Vuelve a mirar para evaluar el cadáver del ciempiés, y su mandíbula se cae ante lo que ve a continuación. El caparazón se está reconstruyendo, cerrando los agujeros y rellenando las abolladuras dejadas por la pala. Las patas dobladas fuera de lugar se enderezan de nuevo, vuelven a donde pertenecen. La sustancia pegajosa que él supuso que eran las entrañas del insecto es absorbida de nuevo en su cuerpo, y mientras él observa, se voltea y se endereza de nuevo. Luego viene arrastrándose hacia él. Al llegar a él, se detiene, se inclina hacia atrás y levanta la parte delantera de su cuerpo del suelo. La pala es inútil para defenderse, él lo sabe ahora. En cambio, se congela, mirando fijamente al monstruo frente a él, esperando que ataque. Pero no lo hace. Solo lo mira durante un largo rato, antes de extender una de sus patas hacia él en un gesto deliberado. Casi parece que, y esto no tiene sentido, la cosa está pidiendo un apretón de manos. Lentamente, con cautela, con total incredulidad, el hombre extiende su mano y agarra el delgado apéndice. Usando todo su cuerpo para mover la pata, el ciempiés levanta la mano del hombre y luego la empuja hacia abajo. Se ríe de esto, un sonido repentino y fuerte que sorprende a ambos. Pero no puede evitarlo, todo es tan absurdo. Acaba de estrechar la mano con un insecto. Pero por extraña que sea la situación, también siente una ola de alivio que lo invade. Sea lo que sea esta cosa, y definitivamente no es un insecto ordinario, no parece que quiera hacerle daño. Tan inseguro de qué hacer aparte de ceder a lo absurdo del momento, el hombre regresa a su casa con el ciempiés, justo en sus talones. Cierra la puerta detrás de ellos y se vuelve hacia su invitado no invitado. ¿Así que te gusta la televisión? Sus antenas se mueven con curiosidad y parece estar esperando una respuesta. Toma el control remoto y enciende la televisión. Luego, en el domingo más extraño de su vida, él y el ciempiés gigante ven televisión juntos. Come unas cuantas piezas de pizza sobrante y, sin querer ser grosero, ofrece una rebanada al ciempiés. Para su sorpresa, el insecto toma la rebanada con sus mandíbulas y la come de inmediato. Esa noche, el hombre coloca un periódico en el suelo para darle al ciempiés un lugar donde dormir, pero el insecto insiste en volver a meterse en su cama. Al principio protesta, pero tiene que admitir que es algo agradable tener compañía, aunque sea un poco no convencional. Deseaba un perro, pero sus alergias lo imposibilitaban. Quizás, de una forma peculiar, esto es lo mejor que podría suceder. Al despertar, el ciempiés ya no está. Escanea la habitación en busca de señales de él, pero no ve nada. Lo llama y escucha el traqueteo de sus patas acercándose a la habitación. Cuando el ciempiés entra, nota que lleva algo. El control remoto de la televisión. Se arrastra hasta la cama y deja caer el control remoto en su regazo, como un perro fiel entregando el periódico a su amo. Inseguro de qué más hacer, le da una suave palmada en la espalda al ciempiés. El ciempiés continúa trayéndole pequeños regalos por la mañana, como el control remoto de la televisión, su teléfono, sus gafas, e incluso una vez le trae un correo que se deslizó por la rendija de la puerta. Con el paso de los días, mientras se acostumbra más a su amigo de muchas patas, percibe cambios en su apariencia y conducta. Se está volviendo más inteligente, respondiendo a comandos verbales como nunca antes. Ha descubierto cómo abrir puertas, cómo encender el televisor por sí mismo y qué canales le gustan más al hombre. Hay algunas desventajas de tener a la criatura por aquí. Insiste en comer una porción de lo que él esté comiendo en cualquier comida, y trabajar desde casa es difícil, con el riesgo de que la cosa se escabulla por el fondo de una videollamada. Por lo demás, comienza a acostumbrarse a este nuevo miembro del hogar. Incluso cuando el ciempiés desarrolla lo que él solo puede describir como pulgares en algunas de sus patas delanteras, apéndices que puede usar para agarrar objetos e interactuar con el mundo más como una persona, no se perturba.
nada les sorprende ya. La única vez que realmente se sorprende por los cambios del cien pies es el día que pronuncia sus primeras palabras. Una mañana, escucha una vocecita aguda y chirriante decir: «Dame tiempo». No debería ser posible, pero es el cien pies hablándole. No puede ver una boca capaz de producir palabras, pero de alguna forma la cosa ha descubierto cómo hablar. Su vocabulario continúa creciendo y recoge palabras y frases que el hombre usa regularmente. La cosa se está volviendo menos como una mascota y más como un amigo, un pequeño compañero que quiere ser como él en tantas formas como pueda. Se le ocurre un nuevo apodo para el cien pies, Junior. Adopta el nombre de inmediato, respondiendo cuando se le llama y siempre corriendo para responder. A medida que la pareja se acerca, pasan los días juntos con una rutina sencilla. Despertar, desayunar juntos, trabajar en casa en secreto, cenar, ver televisión por la noche y dormir para repetir al día siguiente. No es una mala vida, aunque parecería horrorosa para un extraño desinformado. El hombre se acostumbra tanto a su nueva rutina y a su nuevo compañero que casi se olvida del exterminador que se asusta por el cien pies. Pero cuando suena su timbre y abre la puerta para encontrar a dos hombres extraños esperando en su umbral, con un portapapeles lleno de preguntas sobre insectos gigantes, él recuerda. Resulta que el exterminador rápidamente difundió la palabra sobre su aterradora experiencia, y su historia atrajo la atención de una organización que se especializa en, para usar sus palabras, el catalogado de flora y fauna previamente no descubiertas. Para su consternación, los hombres se llevan a Junior, pero prometen que podrá venir a visitar una vez que hayan determinado que es seguro. Llevan a Junior al sitio más cercano de la Fundación SCP y le dan un nuevo nombre: SCP-3153. SCP-3153 se refiere a una serie de artrópodos que superficialmente se parecen a la especie de cien pies Scolopendra polymorpha, nativa del noroeste de Oregón. Estas criaturas miden alrededor de 1.76 metros de largo y pesan un promedio de 82 kilogramos. No quiero faltar al respeto a estas criaturas, pero eso es mucho más grande que cualquier cien pies con el que me siento cómodo estando en su presencia. Bajo la superficie de su caparazón quitinoso, las instancias de SCP-3153 están hechas de una masa de algo similar a las células madre totipotentes, aunque actúan a una velocidad mucho más rápida. La función de estas células es formar nuevos órganos, extremidades y tejidos, dependiendo de cuánto interactúen las instancias de SCP-3153 y formen lazos emocionales con los sujetos humanos. Estas adaptaciones parecen ser un intento de las instancias de SCP-3153 por imitar y complacer a cualquier humano con el que estén formando un vínculo. Al primer contacto con un humano que le interese, una instancia de SCP-3153 operará con una inteligencia animal sofisticada. Usará esta inteligencia para tratar de ayudar a su humano seleccionado. Algunos de sus comportamientos en esta etapa incluyen traer pequeños objetos al sujeto humano que necesitarán por la mañana, como su cepillo de dientes o sus gafas. También se sabe que se agrupan sobre un intruso percibido en la casa del sujeto, en un intento de protegerlos del daño. Durante esta fase, también comenzarán a imitar al sujeto humano al comer los mismos alimentos que ellos, o anidar en su cama como lo haría un perro o gato. Si esta atención no ha sido correspondida, y si el humano intenta dañar la instancia, mostrará una impresionante capacidad para regenerarse de casi cualquier daño físico. Incluso si son atacados por su humano elegido, las instancias de SCP-3153 nunca se defenderán. Son dóciles, indulgentes y tenaces en su afán por crear un lazo. La instancia continuará trayendo objetos al sujeto, anidará cerca y de otra manera intentará congraciarse con ellos, hasta que el humano hable con la instancia de una manera amigable, le deje una ofrenda de comida, o de otra manera exprese la reciprocidad del vínculo. Durante este periodo, las instancias de SCP-3153 desprenderán tejido biológico adyacente a humanos de su masa de células similares a tallos. Aunque estos trozos de tejido son desagradables para tropezar o pisar en medio de la noche en el camino al baño, generalmente son completamente inofensivos, y son solo parte de la preparación de la instancia para su inevitable adaptación. A medida que las instancias de SCP-3153 pasan más tiempo con un humano, desarrollan la capacidad de reconocer y comprender las expresiones faciales. Se vuelven más cariñosos en esta etapa y a menudo intentarán ponerse de pie y abrazar a su humano favorito, lo cual es adorable o un poco aterrador dependiendo de tu perspectiva. Yo mismo me ubico en algún lugar en medio.
Los SCP-3153 suelen permanecer cerca de su humano, intentando protegerlos de cualquier daño potencial. Durante esta etapa de vinculación, desarrollan una mayor comprensión del lenguaje y la tecnología, así como las adaptaciones anatómicas necesarias para usarlas, como manos con pulgares, bocas capaces de hablar y pliegues vocales que producen una voz hablada. Las adaptaciones solo continúan desde aquí, ya que la instancia de SCP-3153 intenta parecerse cada vez más a su humano favorito. Sin embargo, por mucho que lo intenten, la instancia no será capaz de replicar con precisión la forma o el comportamiento de un humano. El resultado es o bien un intento torpemente encantador, o lo que algunos han descrito como justo en medio del valle inquietante. El desprendimiento continúa, dejando desagradables grumos de tejido orgánico dispersos por doquier. El desprendimiento aumenta en este punto y puede causar un gran desorden si no se atiende. Por suerte, el 92% de las instancias de SCP-3153 son buenos oyentes y seguirán las instrucciones si se les pide que reduzcan su desprendimiento. Algunos de ellos se vuelven demasiado creativos con esta indicación e intentan remodelar su material desprendido en algo comestible, que luego presentan a su humano como regalos. Si el humano rechaza estos regalos, la instancia de SCP-3153 se pondrá increíblemente triste y se retirará de la socialización por un periodo debido a sus sentimientos heridos. Cuando la Fundación descubrió por primera vez a SCP-3153, los investigadores temían que las criaturas anómalas produjeran anomalías que afectaran la mente. Después de todo, no pudieron encontrar otra explicación para los profundos lazos formados entre varias instancias y sus humanos elegidos. Un análisis más minucioso no mostró efectos psicoactivos. Los humanos vinculados con SCP-3153 las ven como mascotas, al igual que cualquier otra mascota. Sí, estas mascotas son 100 pies gigantes con ligeras capacidades de cambio de forma, pero la compañía es compañía cuando se llega al punto crítico. De acuerdo con los registros de la Fundación, el 68% de los sujetos humanos se han vinculado exitosamente con sus instancias de SCP-3153, resultando en un aumento del 21% en la productividad general. Este aumento de moral fue tan notable que un investigador de la Fundación SCP propuso el uso potencial de SCP-3153 para fines terapéuticos en el artículo Plagas humanas y humanos pestilentes, sobre la aparición de amistades no convencionales entre Homo sapiens y artrópodos anómalos. Me pareció un escrito bastante persuasivo. Sugiero leerlo si lo encuentras. ¿Es posible que no tengas el permiso de seguridad? SCP-3153 se mantiene en un hábitat de contención artificial para 100 pies en el sitio 64 en Forest Park, Portland, Oregón. El interior del hábitat está decorado para parecerse a una gran área metropolitana no específica, completa con accesorios visuales y de audio, destinados a perpetuar la ilusión y convencer a las instancias de SCP-3153 de que están viviendo en el mundo exterior. Esto incluye concreto y altavoces que reproducen los sonidos del tráfico según un horario estándar de hora pico. Además del cuidado ordinario requerido por los 100 pies no anómalos, se debe proporcionar a las instancias de SCP-3153 sesiones de interacción social semanales con entre 1 y 5 personal de clase D. También pueden recibir sesiones de interacción social con empleados de Objetivo 466, Soluciones de Vida Silvestre de Wilson, que tienen autorización de nivel 2 en todo el sitio. Siempre se debe permitir el acceso a Sarah Gardner, ya que ella está vinculada con SCP-31531. Cualquiera que esté interesado en participar en el enriquecimiento social de SCP-3153, primero debe realizar y aprobar una evaluación psicológica. Esta evaluación tiene como objetivo detectar tendencias hacia un apego emocional excesivo, y los candidatos deben ser evaluados en consecuencia. Una vez que alguien ha sido aprobado, cada sesión de socialización puede durar un máximo de 1 hora y debe ser monitoreada de cerca por los investigadores, quienes observarán los cambios biológicos y de comportamiento en SCP-3153 que seguramente se manifestarán. Cuando aparezcan estas alteraciones, deben registrarse para la posteridad a fin de permitir una comprensión más completa de la genética de SCP-3153. Los civiles que entran en contacto con instancias de SCP-3153 en la naturaleza deben recibir amnésicos de clase B, y las instancias que encontraron deben ser recuperadas por Objetivo 466 y llevadas al confinamiento. A primera vista, SCP-3153 puede parecer horroroso, repugnante y repelente a la vista, pero todos deberíamos saber que no se debe juzgar un libro por su portada.
Estas criaturas parecen ser gentiles, amigables, leales y muy sensibles emocionalmente. Todo lo que quieren es pasar tiempo con nosotros. ¿Y por qué se les debería negar eso solo porque se ven un poco diferentes? En mi opinión, son similares a los perros, solo que con más patas. Los perros han sido los mejores amigos del hombre por mucho tiempo. Pero quizás podríamos hacer espacio en nuestros corazones para algunos amigos nuevos también, incluso si parecen un poco aterradores. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior hoy. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-213, parásito de antimateria.